Bienvenidos, en esta clase se realiza la descripción de circuitos de aplicación con diodos. Entonces, continuando con el análisis de circuitos basados en diodos, vamos a realizar el análisis para señal débil. Vamos a continuar con la presentación que el día de ayer habíamos concluido, pero ahora vamos a analizar un circuito en el cual la carga de alterna es diferente a la de continua. Diferente a la de continua. Entonces, análisis en señal débil para carga en alterna diferente a la de continua. Pedimos calcular el voltaje de salida. En este ejemplo vamos a realizar un análisis gráfico nuevamente, pero posteriormente vamos a hacer un análisis netamente analítico de este mismo circuito. Considerando este circuito, me piden calcular la forma de señal de DO, voltaje de salida. Si observamos este circuito, se ha adicionado este capacitor y la resistencia R2 al circuito que hemos analizado la clase de ayer. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento desarrollado en la clase de ayer, decimos lo siguiente. Solución. Vamos a considerar una impedancia equivalente acá a la salida de la resistencia R1, el capacitor y R2, pero vamos a simplificar el análisis en AC, jóvenes. Para AC, este capacitor va a ser cortocircuito en nuestros primeros análisis. Luego, en respuesta en frecuencia, podemos considerar la reactancia capacitiva, pero como se está realizando una introducción todavía, vamos a considerar que para señal alterna la reactancia capacitiva es un cortocircuito. Aquí tendríamos una resistencia equivalente donde vamos a tener DO. Entonces, en este circuito aplicaríamos nuestras leyes de circuitos, la ley de tensiones de Kirchhoff. Decimos, si circula una corriente I de diodo total, es letra I minúscula con subíndice mayúscula con la regla que ayer hemos definido. Entonces, generaría una caída de tensión B de diodo total acá y tendríamos acá el voltaje de salida en RZ. RZ sería el equivalente de la resistencia equivalente calculada en este. Entonces decimos, ley de tensiones de Kirchhoff, B total, que es la suma de la componente de continua y alterna a la entrada, sería igual al voltaje en el diodo, total también, más voltaje en RZ total. Si reemplazamos la componente de alterna y continua, en nuestro análisis decimos B total tiene una componente de alterna y una componente de continua, y va a ser igual a B de diodo, que también tiene componente de alterna y continua, porque la señal de entrada tiene componente de continua y de alterna, más voltaje en esta resistencia por la ley de Ohm sería RZ por la corriente de diodo total. Esta corriente de diodo total tiene componente de alterna y de continua también. Separando términos de continua y de alterna, diríamos, para DC, solo considerando en mi notación los términos con letra mayúscula y subíndice mayúscula, B, que es continuo, va a ser igual a B de diodo continuo más R1 por I de diodo en continuo. Acá RZ para continua va a ser igual a R1 nada más, ya que para señal continuo el capacitor es circuito abierto. Entonces RZ para señal continua se convierte solo en R1, que tiene que estar. Seguimos para AC, BI, considerando solo términos de señal alterna, BI va a ser igual a B de diodo alterno más RZ por I de diodo alterno. Pero RZ para señal alterna, jóvenes, considerando que la reactancia capacitiva es un cortocircuito, la resistencia equivalente a RZ sería R1 en paralelo con R2, ¿sí? R1 en paralelo con R2 por I de diodo. Si sumamos los dos términos, vamos a obtener la ecuación inicial. Entonces hemos separado componente de continua y componente de alterna, siguiendo el mismo procedimiento realizado en la clase anterior. Ahora vamos a hacer el análisis en DC. El análisis en DC casi no se va a modificar del análisis realizado en la clase de ayer, pero en AC sí se va a modificar. Entonces, decir, para DC consideramos solo la ecuación para DC, donde acá tenemos R1 que multiplica a ID, eso podemos hacer notar. Si de esta ecuación despejamos I de diodo sería igual a B, que es el voltaje de la señal continua, dividido entre R1 menos 1 sobre R1 por B de diodo. Esta ecuación podemos compararlo con la ecuación de una recta, donde Y va a ser equivalente a I de diodo y X equivalente a B de diodo. Entonces graficamos la Z.
esta recta graficamos, decimos si B de diodo es 0, I de diodo va a ser B sobre R1, y si I de diodo es 0, B de diodo sería igual a B. Con estos dos puntos, uniendo estos dos puntos, podemos graficar la recta de carga. Entonces decimos, considerando la curva característica del diodo, y si graficamos en el eje vertical la corriente de diodo y en el eje horizontal el voltaje de diodo, considerando estos dos puntos, el punto para el cual B de diodo es igual a 0, entonces sería B sobre R1, que estaría en este punto, y el punto para cuando I de diodo es 0, estaríamos sobre el eje horizontal, B de diodo es igual a B. Uniendo estos dos puntos, tendríamos la recta de carga para DC, cuya intersección con la curva característica del diodo me da el punto de trabajo. Gráficamente, entonces acá puedo obtener, reflejando este punto hacia el eje vertical, la corriente de diodo Q, y reflejando este punto hacia el eje horizontal, el voltaje de diodo Q. I de diodo Q, B de diodo Q. Y esta recta tiene una pendiente igual a menos 1 sobre R1, considerando la comparación que hemos realizado acá. Entonces, ese sería el análisis en DC y me permite determinar la corriente de diodo Q y el voltaje de diodo Q. Procedimiento similar al realizado la clase de ayer. Análisis para corriente alterna. Para corriente alterna, ahora la ecuación dice DI es igual a voltaje alterno es igual a voltaje de diodo alterno más R1 en paralelo con R2 por I de diodo alterno. Esta ecuación lo estamos copiando de acá, ¿no? Es esta parte de la ecuación. Para hacer esta ecuación estamos considerando. Entonces, por esa aclaración, decimos, ahora despejamos I de diodo alterno y tendríamos esta relación, donde ahora podemos observar lo siguiente. La pendiente de esta recta ya es diferente a la pendiente en DC. Entonces, si comparamos con la ecuación de una recta, Y es igual a ID, X es equivalente a BD, y N, la pendiente, sería menos 1 dividido entre R1 en paralelo con R2. Entonces, pendiente en AC, ahora M1 va a ser, le vamos a denominar M1, va a ser menos, aquí falta el signo negativo, 1 dividido entre R1 en paralelo con R2. Entonces, considerando la gráfica realizada para el análisis en DC, la gráfica que hemos realizado, ahora tenemos que considerar ya la recta para AC, que ya no va a ser esta misma. En el ejemplo desarrollado la clase de ayer, la pendiente en AC y en DC era la misma, pero ahora la recta para el análisis en AC, la recta de carga va a tener una pendiente diferente. Como sabemos que el paralelo de R1 en paralelo con R2 siempre va a ser menor a R1, entonces esta recta va a ser más inclinada que la recta en DC. Entonces podemos decir, la recta de carga para AC ya sería esta, considerando que este valor siempre va a ser menor a R1. Aquí tendríamos una recta más inclinada para DC ahora, para AC ahora, y aquí, considerando esta recta de carga en AC, hay que introducir las variaciones de AC para determinar la corriente de diodo y el voltaje de diodo en AC. Entonces, para eso ahora hay que considerar este punto. Respecto a este punto y considerando la recta de carga en AC, vamos a considerar las variaciones que genera la señal alterna BI. Pues como estoy observando, aquí voy a introducir mis variaciones de señal alterna ahora. Y esta recta es la que se va a mover y vamos a considerar la intersección de esta recta con pendiente M1 para determinar los voltajes de diodo y la corriente de diodo. Entonces, trazando estas variaciones, podemos observar ahora que I de diodo va a tener esta forma, y reflejando la intersección de la recta de color rojo con la curva de color azul, que es la curva característica del diodo, obtenemos el voltaje de diodo en AC. Y este voltaje de diodo, como la clase anterior hemos indicado, va a tender a 0, ya que este punto es el voltaje de arranque y por acá debe estar el voltaje de saturación. La diferencia entre esos dos puntos es 0.2 voltios, y entonces esta variación va a ser mucho menor a 0.2 voltios. Comparado con las señales de entrada, generalmente este valor va a ser
va a tender a cero. Entonces B de diodo en el análisis, en algunos análisis vamos a considerar que tiende a cero, su amplitud es muy pequeña. Ese sería el análisis para la situación en la cual la recta de carga en AC y en DC son diferentes. Esta sería la recta de carga para DC, la recta de color negro, y la recta de carga para AC tiene que ser la de color rojo. Aquí aclaramos lo siguiente, siempre esta recta de carga en AC tiene que intersectarse en el punto Q con la recta de carga en DC. Estas dos rectas, la recta de carga de AC y AC, se intersectan en el punto Q, porque respecto a este punto va a empezar a variar si existe señal alterna. Si no existe señal alterna, solo la curva característica del diodo se intersecta con la recta de carga de DC, ¿no? Y sería este punto el punto de carga. Y respecto a este punto se tiene que introducir las variaciones de AC. Por eso, ese sería un punto inicial del análisis en AC. La recta en AC tiene que intersectarse también en el mismo punto Q. Esa va a ser la condición de análisis. Como voy a tener la pendiente de esta recta y tengo este punto, puedo determinar todos los puntos relacionados con la recta de carga en AC. Incluso estos puntos que no es necesario determinar, pero si necesitara, puedo determinar este punto superior y el punto inferior. ¿Alguna observación acá, Jorge? ¿Me están siguiendo con la presentación? Y una consulta. Sí. Al momento de realizar el análisis de corriente alterna, ¿por qué no se toma en cuenta el capacitor? Ya. Si quisiéramos realizar el análisis de las respuestas en frecuencia de este circuito, podemos considerar, por simplicidad, para simplificar el análisis, consideramos que la frecuencia de la señal alterna de BI es muy elevada, tal que la reactancia capacitiva tiende a ser. Recuerden, la reactancia capacitiva X es igual a 1 dividido entre W por C. Si W tiende a infinito, es muy grande, entonces la reactancia capacitiva sería un cortocircuito. Nosotros vamos a hacer el análisis de estos circuitos siempre considerando frecuencias intermedias, o sea, frecuencia para la cual la reactancia capacitiva se considera un cortocircuito, frecuencias de señal grande. Esa sería la justificación. Pero si quisieran realizar un análisis completo, tendríamos que realizar el análisis de considerar la reactancia capacitiva. Para ese caso ya tendríamos que hacer determinar la ecuación característica del sistema, o sea, relacionar BO entre BI considerando la reactancia capacitiva. Pero ese análisis no vamos a realizar. No nos da mucha información, joven. En transistores, sí. Para transistores va a haber un capítulo de respuesta en frecuencia donde ya vamos a considerar la reactancia capacitiva. Pero para circuitos basados con diodos no vamos a hacer ese análisis. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguna observación más? ¿Podemos seguir? Ya. Entonces ahora vamos a hacer dos ejemplos numéricos considerando estos conceptos, pero ahora esto era un análisis gráfico. Ahora vamos a hacer dos ejemplos numéricos, ¿no? Entonces para eso voy a utilizar mi tablet. El ejemplo que está en la pantalla dice calcular BO para ese circuito. Se cumple la condición de señal débil, entonces vamos a separar el análisis. ¿Me escuchan, no, jóvenes? ¿Podemos continuar? Ya. Esperemos no volver a tener el inconveniente. Entonces decimos solución. Reitero, vamos a hacer el análisis en dos partes, el análisis para DC y para AC. Solución, decimos análisis para DC. Vamos a obtener un circuito equivalente en DC. Y para obtener el circuito equivalente en DC, las condiciones son considerar la reactancia capacitiva 0 y las señales alterna 0 también. Entonces, con esa condición, el circuito equivalente que obtenemos es el siguiente. Ese sería el circuito equivalente que se obtiene considerando reactancias capacitivas 0 y señales alternas 0. Aquí R1 es la primera resistencia de 50 ohms. A esta resistencia le vamos a denominar R1 y a esta resistencia R2.
Entonces, en el circuito en DC, el capacitor se abre, lo que estamos considerando es los siguientes órdenes. En esta región cifra este capacitor se abre. Entonces, toda esa parte del circuito no vamos a tomar en cuenta para el análisis en DC. Y una vez que se tiene el circuito en DC, las corrientes y voltajes en este circuito serían solo en DC. Entonces, resolvemos este circuito aplicando ley de tensiones de Kirchhoff y decimos, entonces en este circuito la corriente sale del polo positivo, ingresa y vuelve al polo negativo. Aquí tendríamos la corriente del diodo, letra mayúsculas con subíndice mayúsculo. Esta corriente generaría caídas de tensión más menos B de diodo acá y aquí más menos voltaje en R1. Entonces, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, diríamos subidas de tensión son igual a caídas de tensión, por lo tanto voltaje B va a ser igual a el voltaje en el diodo más la caída de tensión en la resistencia R1. Sería R1 por I de diodo. La corriente de diodo circula en esa malla. Si observan esta ecuación, jóvenes, todos los términos son letra mayúscula con subíndice mayúscula, con términos en DC, según la regla que hemos considerado. Y de esta ecuación podríamos despejar la corriente de diodo. Si no se dice nada en los ejemplos, en los problemas acerca del tipo de material del diodo, el material va a ser de silicio. Entonces, este voltaje de diodo va a ser igual a 0,7 volts. Si el diodo es de germanio, se va a especificar jóvenes. En el problema se va a decir, el diodo es de germanio, calcule. Entonces, despejamos la corriente de diodo. Entonces, I de diodo va a ser igual a B menos B de diodo dividido entre R1. Si reemplazamos datos acá, voy a rogarles que ustedes me ayuden con la calculadora. B vale 5 voltios, B de diodo de silicio es 0,7 voltios, el voltaje activo, polarización directa, y R1 es 50 ohms. Por favor, les voy a rogar que me ayuden con ese cálculo. Yo también tengo calculadora acá, entonces yo sé que ustedes lo van a hacer más rápido. 86 miliamperes. Gracias. Entonces, con este dato calculamos la resistencia dinámica en el primer tramo. ¿Cómo va a estar polarizado directamente, jóvenes? Porque siempre se va a cumplir la condición de señal débil. Entonces, vamos a calcular la resistencia dinámica del diodo. Resistencia dinámica es igual a la resistencia del primer cuadrante. La clase de ayer hemos reducido. Esto es igual a BT, equivalente térmico, dividido entre I de diodo Q. Entonces, recuerdan, el BT va a ser 25 milivoltios para temperatura ambiente, hemos determinado ese valor. En este caso, I de diodo es 86 miliamperes. Entonces, las unidades no voy a anotar, jóvenes, entonces acá solo voy a considerar 25 por 10 a la menos 3 y 86 por 10 a la menos 3. Entonces, la resistencia dinámica del diodo en el primer tramo sería igual a, por favor me ayudan, un valor muy pequeño, 0,29 ohms. Ese sería el valor de la resistencia dinámica. Este valor vamos a considerar en el circuito, en el análisis en AC. Entonces decimos a continuación, análisis en AC para corriente alterna. Y las condiciones de análisis acaban de ser, aquí algo está mal en el apunte que hemos realizado, ¿no? Para AC, reactancia capacitiva tiende a 0, y señales continuos también tiende a 0. Aquí aclaro, jóvenes, nadie me ha hecho notar, reactancia capacitiva para que el capacitor sea infinito, se considere su reactancia capacitiva. En este punto, jóvenes, aquí hay que aclarar algo. Aquí la reactancia capacitiva debe de ser no 0, sino infinita. Para el análisis en DC, reactancia capacitiva tiende a infinito. Por si acaso, aclaro, este es un error muy grande. Para el análisis en DC, para que el capacitor se considere circuito abierto, vamos a considerar reactancia capacitiva tiende a infinito y señal alterna 0. Pero para el análisis en AC, reactancia capacitiva tiende a 0 y voltajes continuos tienden a 0. El método de superposición no aplicado en el análisis de este circuito. Entonces, con esta condición, el circuito que se obtiene es el que se muestra a continuación.
En este circuito podemos aclarar lo siguiente. Acá el capacitor se considera un cortocircuito para frecuencias intermedias. Entonces, como obtenemos acá más menos VO, el voltaje de salida en R2, entonces podemos calcular la resistencia equivalente, le vamos a llamar RA, le voy a denominar acá, sería R1 en paralelo con R2, y la resistencia dinámica del diodo voy a considerar ya en el análisis en AC, RD, que sería igual a 0.29 ohm. Podemos calcular este valor, el valor de la resistencia equivalente RA, que es el paralelo de R1 y R2, por simple observación, jóvenes, es igual a 25 ohm. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Como las R1 y R2 vale 50 ohmios, si colocamos en paralelo, el equivalente vale la mitad. Entonces ahora el circuito reducido, ya para mi análisis y aplicar mis ecuaciones, sería esta. Entonces aquí puedo decir, en esta malla circula la corriente I de diodo, entonces alterna, pero no voy a utilizar este procedimiento porque voy a seguir pasos que no son necesarios. Puedo utilizar la regla de divisor de tensión. Por divisor de tensión, jóvenes, BO sería igual a RA dividido entre RA más RD por BI. Voy a utilizar directamente el divisor de tensión. Reemplazo en esta ecuación los valores de mis circuitos. Entonces BO va a ser igual a RA, hemos determinado que vale 25 ohmios, 25 más 0.29, BI vale 0.5 coseno de WT. Entonces analíticamente determino que BO es igual a, si me ayudan a operar, 25 por 0.5 dividido entre 25 más 0.29 es igual a 0,49. Por favor, verifiquen ese valor. Entonces, BO sería igual, esas serían las respuestas de ejemplo analítico ya, ¿no? Entonces, podemos determinar que BO es igual a 0.49 coseno de WT, ya que la señal de entrada de I era 0.5 coseno de WT. Este es el inciso A, podría ser de calcular BO, pero como inciso B yo podría preguntar también, para completar este problema, dibujar la recta de carga para este circuito. Podemos decir, dibujar la recta de carga y la recta de carga. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos que considerar órdenes un eje vertical, donde va a estar la corriente de diodo, un eje horizontal, donde va a estar el voltaje de diodo, y podemos despejar de la ecuación, le voy a llamar aquí ecuación 1, de esa ecuación 1 I de diodo, entonces D1 voy a decir acá, I de diodo va a ser igual a B sobre R1 menos 1 sobre R1 por D de diodo. Entonces esta es la ecuación de una recta, la comparamos con la ecuación de Y igual a A más MX. Entonces decimos, si I de diodo es igual a 0, entonces B de diodo sería igual a, en esta ecuación, va a ser igual a 5 voltios, sería igual a B, y si B de diodo es igual a 0, entonces I de diodo sería igual a la relación entre B sobre R1. Entonces I de diodo, por favor calcúlenmelo, sería igual a 5 dividido entre 50. Esto sería igual a 100 miliamperes. Entonces en mi gráfica voy a decir, si la corriente de diodo está en miliamperios y voltaje de diodo está en voltios, entonces estos dos puntos, el primer caso, si I de diodo es igual a 0, B de diodo es igual a 5 voltios, aquí voy a decir 5 voltios, el primer punto, y si B de diodo es igual a 0, I de diodo es igual a 100 miliamperios, entonces 100 miliamperios va a estar por aquí. Entonces, si uno de estos dos puntos, eso es lo que estaba realizando jóvenes en la clase, en la presentación inicial, si uno de estos dos puntos voy a tener la recta de carga. Esta recta de carga tiene una pendiente M igual a menos 1 sobre R1. Y
Para determinar el punto Q, voy a intersectar esta recta de carga con la curva característica del diodo. Ahora tengo que considerar los valores relativos. Si tengo 5 voltios en este punto, entonces por acá tendré 2.5 voltios a la mitad. Por aquí estaría 1 voltio. Entonces, aproximadamente acá va a estar 0.6 y por acá 0.8. Los voltajes de arranque y voltaje de saturación. Entonces, mi curva característica del diodo aproximadamente sería de la siguiente forma. Y más o menos sería, considerando esos valores de referencia, y este punto me determinaría el punto Q de trabajo, y proyectando ese punto Q hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal, determino los valores de trabajo en continuo, en este caso, ¿no? Esta es la recta de carga de continuo, y aquí diría, entonces, I de diodo Q seguro es igual a 86 miliamperios en ese punto, y por acá abajo B de diodo Q debe ser aproximadamente igual a 0.7. Entonces esa sería la gráfica de la recta de carga para este gráfico. Si quieren puedo ahí también graficar la recta de carga en AC, pero no lo voy a realizar. ¿Alguna observación, algún comentario, jóvenes, en este punto? Sí, ingeniero, ¿por qué en la gráfica hay ahí voltios? ¿Por qué muestra ahí voltios? No, solo he tomado, como he indicado que aquí en este punto hay 5 voltios, entonces mi gráfica tiene que ser relativa a ese valor, ¿no? Entonces he dicho a la mitad, aquí más o menos para mí es la mitad, no está a escala bien exactamente, va a haber 2.5 voltios, entonces la mitad de 2 aproximadamente aquí sería 1 voltio. Eso es lo que me he dado puntos de referencia en el eje horizontal para que mi gráfica se acerque lo más que se pueda a la forma real de la gráfica. Ustedes podrían graficarlo a escala con más detalle. Solo me he dado un punto sobre el eje horizontal, tomando como referencia 5 voltios, ¿no? Si fuera acá 10 órdenes, entonces a la mitad va a ser 5 voltios, así, ¿no? Y luego así voy a ir dando los valores de referencia. Solo era eso, porque he puesto 1 voltio ahí. ¿Alguna consulta más, jóvenes, con relación a este ejemplo? ¿Podemos seguir con otro ejemplo? ¿Me están siguiendo? Ya. Entonces, ustedes jóvenes, solo para antes de pasar al siguiente problema, si armaran este circuito en el laboratorio y miren acá, digamos que lo conectan al osciloscopio, el canal 1, entonces aquí van a ver en el osciloscopio solo la componente de alterna, ¿no? Sí, más o menos. La señal que va a tener una amplitud de, hemos determinado aquí, 0,49 positivo y menos 0,49. Ya que el capacitor, jóvenes, va a filtrar la tensión continua, no va a dejar pasar continua, entonces estos datos se pueden verificar en laboratorio. En la resistencia R2 solo van a tener la señal alterna y debería de tener el valor de 0,49 ohms. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ahora pasaremos a otro ejemplo, pero ahora vamos a analizar este circuito. Dice graficar BO. Vamos a utilizar el método que hemos estado empleando para graficar la forma de onda BO, pero con un pequeño artificio. Este es el circuito de un rectificador. ¿Jóvenes? Como pueden observar. Entonces ustedes van a ver en los textos que es un rectificador de media onda. Solo rectifica pulsos positivos. Más o menos es el resultado que vamos a obtener. Entonces, decimos, vamos a utilizar un artífice. Vamos a emplear el método de análisis de señal débil. Vamos a suponer que este es mi circuito, ¿ves? En realidad, como un artificio matemático, vamos a suponer que tiene la forma del circuito analizado hace un momento. Vamos a suponer que el circuito es de esta forma y posteriormente en el análisis órdenes lo vamos a eliminar B. Vamos a decir, ¿qué pasa si B es 0? Entonces, una vez que tenemos esto, sería el circuito analizado en primera instancia, ¿no? Órdenes donde R1,
la pendiente en continua y en alterna era el mismo. Entonces, una vez que suponemos esto, jóvenes, decimos, vamos a hacer el análisis en AC y el análisis en DC. Decimos, para DC, aquí aclaramos, en DC, jóvenes, reactancias capacitivas van a tender a infinito y señales alternas van a tender a cero. En el inicio del análisis del ejemplo anterior hemos cometido un error, ¿no? XC hemos dicho infinito, pero hemos anotado cero. Entonces, por si acaso, reactancia capacitiva se abre, ¿no? Pero aquí, en este ejemplo, no hay capacitor. Entonces, directamente no consideramos ese punto, solo anulamos la señal alterna. Es el método de superposición, ¿no? Solo estamos considerando una fuente, luego la otra fuente y vamos a unir luego, posteriormente, para obtener el resultado, las respuestas de las dos fuentes. Entonces, el circuito para DC, sería este, ¿no? Entonces, en este circuito, jóvenes, decimos, entonces aquí va a circular una corriente, que sería la corriente de diodo. Aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff y entonces el voltaje B, ya son valores en DC nomás, va a ser igual a voltaje de diodo más R1 por I de diodo. Entonces, de esta ecuación podemos despejar I de diodo para dibujar la recta de carga. Vimos I de diodo, entonces va a ser igual a B sobre R1 menos 1 sobre R1 por B de diodo. Nuevamente comparamos esta ecuación con la ecuación de una recta y decimos que sucede si I de diodo es 0, entonces B de diodo va a ser igual a B, y si B de diodo es 0, y si B de diodo es 0, volveremos a esta parte, vamos a decir, entonces si B de diodo es 0, entonces I de diodo sería igual a la relación entre B sobre R. Con esos datos podemos dibujar la recta de carga. Ese es mi problema, en mi ejemplo. Voy a adecuar mi pantalla para poder resolver mejor el ejemplo. Entonces vamos a decir, nosotros dibujaríamos la recta de carga para DC. Yo me he preparado acá, puedo pegar más o menos. Entonces esta sería, jóvenes, la recta de carga. Ya aquí tengo los valores voy a aclarar, B sobre RL y el valor B. Y he supuesto que B vale 10 voltios, ya que DI también es 10 voltios. Para contextualizar con el ejemplo, B en DC es igual a 10 voltios aproximadamente. Recuerden que es un artificio, posteriormente voy a eliminar esta fuente de tensión. Entonces esta sería la recta de carga en DC, que tiene una pendiente M igual a menos 1 sobre R1. R1 de forma general no sabemos el valor, ¿no? Hasta aquí, intersectando esta recta de carga con la curva característica del diodo, obtengo el punto Q de trabajo. Jóvenes, hasta este punto, ¿me están siguiendo? Ya. Este procedimiento estamos repitiendo ya, ¿no? Hemos repetido en la clase de ayer, hoy también hemos vuelto a repetir, entonces hasta aquí yo creo que todos deben seguir. Ahora, jóvenes, ¿qué pasaría si introduzco la señal alterna, si introduzco las variaciones de señal alterna gráficamente? Esta recta de carga tendría que moverse y los puntos de intersección con la curva característica del diodo me daría la corriente de diodo y el voltaje de diodo. Lo que voy a buscar determinar es la corriente de diodo. ¿Por qué? Porque en la salida, el voltaje de salida DO, jóvenes, DO va a ser igual a, por la ley de Ohm, R1 por I de diodo. Ya que I de diodo, jóvenes, por la ley de Ohm, el voltaje de salida va a ser proporcional a la corriente de diodo, entonces el voltaje de salida va a tener la forma de la corriente de diodo, ya que R1 es una constante en esa ecuación, analíticamente hablando. Entonces, si determino la forma de la corriente de diodo, entonces también voy a conocer la forma de DO. Entonces, graficar DO me han pedido. Entonces, si grafico la forma de I de diodo, P de diodo también va a tener la misma forma, por la ley de Ohm, porque en una resistencia se cumple la ley de Ohm. Entonces, jóvenes, ahora diría, aquí tendría que introducir las variaciones de señal alterna en este punto. Entonces, aquí tendría que introducir mi voltaje alterno así, más menos. Pero resulta, jóvenes, que hasta aquí, este era un artificio. En realidad, B vale en mi circuito 0. Si B vale 0, jóvenes, en realidad, mi recta de carga tiene que estar coincidiendo con el origen de coordenada. Entonces, ahora voy a volver al circuito inicial. La recta de carga inicial, esta, jóvenes,
era para B igual a 10 voltios. Ese era el artificio que utilizaba. Pero en realidad B vale 0 voltios. Entonces, si B vale 0 voltios, esta sería la recta de carga, tendría que coincidir con el origen de coordenadas. Ese punto está claro, jóvenes. Tiene que estar claro el artificio que estoy utilizando. ¿Podemos seguir? Entonces, aclaro, esta parte del análisis solo he utilizado para determinar la recta de carga. Es como un artificio matemático, ¿no? Pero si hago que este valor de voltaje B igual a 10 voltios sea 0, entonces quiere decir que este puntito tiene que trasladarse al origen de coordenadas, o sea, 0 voltios. Entonces ya mi recta de carga coincide con el origen de coordenadas. Aquí voy a introducir mi señal alterna. Ahora, recuerdan, en las clases anteriores aquí hemos introducido la señal alterna, pero ahora la señal alterna ya no hay componente índice que lo desplace en esta dirección. Entonces la señal alterna ahora tiene que variar partiendo desde el origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir? Mi señal AC ahora va a variar tomando valores positivos y valores negativos. Esa parte está claro, jóvenes. Ahora mi señal alterna, las variaciones lo introduzco en este punto, y esta recta de carga, ahora la recta de carga para B igual a 0 voltios, esta recta de carga voy a ir desplazando y voy a considerar algunos puntos órdenes. Entonces voy a mover según la variación de la tensión alterna, se iría desplazando de la siguiente forma. Se va a mover acá y en el pulso positivo, conforme va aumentando el pulso positivo, va a ir variando así hasta alcanzar el valor de 10 voltios. Eso sería para estos puntos, ¿ves? Tendría que coincidir esa variación con estos puntos, el primer punto, el segundo punto y el valor max sobre este. Entonces, ahora tengo que buscar la intersección del movimiento de esa carga con la curva característica del flow, que intersecta acá y aquí. Esos puntos los tengo que reflejar sobre el eje vertical. Mi eje vertical voy a trasladarlo hasta este punto para no sobreponer mi gráfica, ¿ves? Entonces voy a reflejar esas variaciones sobre ese punto. Que mi gráfica me salga bien. Entonces mi corriente de diodo voy a ir haciendo que varíe en este sentido, pero que me sigan. Entonces dice que va a ir tomando valores 0, valor aquí, valor 0, valor aquí, valor aquí y un valor aproximadamente aquí. Entonces mi corriente de diodo más o menos va a variar así, aproximadamente va a ir variando de esa forma, conforme el tiempo va pasando. Y si va disminuyendo, entonces voy a ir prolongando. Esto sería para, digamos, T0, este punto, y aquí va a ser T0, voy a tener T1, voy a tener T1, T2, que sería T3. Para T4 voy a estar acá, para T5 va a disminuir y para T6 voy a llegar a este punto. Entonces aquí tendría T4, T5 y T6. Entonces voy a ampliar y repito o más. Entonces aquí llegaría a eso. Entonces como va a ir variando, va a volver sobre los mismos puntos. Entonces tendría acá, aquí y aquí, más o menos. Sí, más o menos generando esos intervalos, ¿no? Esa sería para pulso positivo, mi forma de corriente va a ser positivo también, pero lo interesante es cuando consideramos esta región, la parte negativa. La curva característica del diodo se iría desplazando ahora hacia estos puntos. Jóvenes, espero que me estén siguiendo. Ahora consideraríamos estos puntos. Ahora vamos a ver la variación cuando es negativo, aproximadamente. Entonces los puntos en los cuales se va uniendo sería este y este, aproximadamente aquí, ¿no? Van a ser las regiones. Esta última, lo que podemos observar, jóvenes, es que en polarización inversa, acá hay que considerar algo, se va a intersectar la recta de carga con la curva característica del diodo en la región donde la curva característica es igual a IS. Hay que considerar que este valor voltaje de ruptura en polarización inversa es alrededor de 400 volts. ¿Qué quiere decir? Este valor era 10 volts. Relativamente hablando, jóvenes, este 400 está muy alejado. Entonces, si reflejamos los puntos de intersección de la curva característica de la recta de carga con la curva característica, vamos a tener aproximadamente puntos. Déjenme arreglar esta parte para poder graficar más. Entonces, más o menos va a ser
así, y se volvería a repetir esta gráfica, más o menos para el pulso positivo. La forma de la gráfica de la corriente de diodo que obtendríamos sería la siguiente. Voy a graficar más de un ciclo, lo tenés acá, con fines didácticos, más de un ciclo de la señal, de la forma de la señal de corriente. De ese análisis gráfico tendríamos una señal aproximadamente de la siguiente forma. Una señal rectificada, una señal rectificada solo para los pulsos positivos. Entonces, de ese análisis gráfico, intersectando la recta de carga con la curva característica del diodo, puedo obtener que este circuito me va a proporcionar una señal de salida en la cual solo voy a obtener los pulsos positivos. Los pulsos negativos van a quedar eliminados casi al mínimo, o sea, casi va a tender a cero los pulsos negativos. Jóvenes, ¿alguna consulta respecto al análisis que estamos realizando? ¿Todavía están ahí, jóvenes? ¿Me están siguiendo? Entonces, este es un método gráfico considerando la curva característica del diodo y la intersección de la recta de carga con la curva característica me permite determinar la forma de la corriente de diodo. Entonces, esa corriente de diodo va a tener la misma forma del voltaje de salida. Entonces, en función de la variación del voltaje de entrada y de salida, también podría realizar una gráfica de la siguiente forma. Joven, pero aquí ya no me doy espacio. Vamos a considerar otra gráfica. Aquí solo como con fines didácticos órdenes, en este circuito a la conclusión que puedo llegar es la siguiente. Hemos considerado este circuito donde tenemos aquí el voltaje de entrada y aquí el voltaje de salida VO. Esta es R1. Entonces, si la señal de entrada en este circuito tiene una forma senoidal, esta va a ser BI. Si esta señal de entrada tiene la siguiente forma, una forma senoidal, aquí hemos dicho más 10 voltios, menos 10 voltios, este es el tiempo, el eje del tiempo. Entonces lo que estamos concluyendo es que el voltaje de salida, como va a tener la forma de la corriente de salida en función del tiempo, considerando como referencia los puntos en los cuales la señal se hace cero, en el análisis que hemos realizado, jóvenes, hemos observado que el voltaje de salida va a ser así. Entonces, a la salida solo vamos a tener los pulsos positivos y los pulsos negativos no van a aparecer. Este es un rectificador de onda media, así se conoce a este circuito, donde si a la entrada tenemos una señal senoidal que tiene pulsos positivos y pulsos negativos, a la salida solo vamos a tener pulsos positivos. E invirtiendo el diodo, los terminales de ánodo, conectando el ánodo, conectándolo de esta forma, jóvenes, acá, si conectáramos así, en este circuito, construiríamos un rectificador, un circuito que va a rectificar solo pulsos negativos. O sea, a la salida me va a entregar solo pulsos negativos. Ese análisis se los dejo a ustedes. Pueden volver a repetir el análisis y observar que cuando invierto ahora los terminales de ánodo y cátodo en ese circuito, voy a obtener ya a la salida solo pulsos negativos. ¿Alguna observación, jóvenes, a este análisis que hemos realizado? ¿Podemos seguir con otro ejemplo? Ya. Entonces vamos a seguir y vamos a decir existen distintos tipos de circuitos con diodos. Uno de estos ejemplos son los fijadores de tensión. Existen fijadores de tensión a máximo y fijadores de tensión a mínimo. Nosotros vamos a analizar estos circuitos fijadores de tensión a máximo. Y los circuitos fijadores de tensión a mínimo solo les voy a mostrar y les voy a dejar como tarea que ustedes lo analicen en sus casas. Circuito fijador de tensión a máximo. El esquema que se muestra, jóvenes, son circuitos fijadores de tensión. La característica principal que debemos de considerar, jóvenes, es que tenemos una señal alterna acá, BI, de entrada, y una fuente de tensión continua acá, B. La señal alterna BI tiene forma senoidal, pero para que este circuito funcione como fijador tiene que cumplirse esta condición, de que B máximo es mayor a B. La amplitud de la señal alterna es mayor a la amplitud, al valor de esa tensión continua.
el circuito que está a su lado. También en este circuito que estamos observando acá, este esquema, órdenes, vamos a obtener la misma respuesta que en el circuito, que en el primer circuito. Les voy a dejar como tarea que ustedes analicen, siguiendo el procedimiento que voy a mostrar para el segundo circuito. Las formas de señal de entrada y salida van a ser las mismas. Entonces, además puedo utilizar para simplificar el análisis y mostrar otro método de análisis órdenes para el análisis de este circuito, el modelo de diodo ideal. Entonces decimos acá, me he adelantado y he anotado, empleando el modelo de diodo ideal, consideramos que la señal de entrada BI tiene esa forma senoidal, la forma que mostramos acá, jóvenes, BI, y B es un voltaje continuo, donde la amplitud, el valor de B es menor que la amplitud de BI. Esa condición era condición del problema. Vamos a analizar ahora utilizando el modelo de diodo ideal. Para eso vamos a considerar las siguientes condiciones. Entonces vamos a decir, analizaremos para el caso en el cual la amplitud de BI de la señal alterna es menor que B. Vamos a analizar esta condición. ¿Qué pasa si BI es menor a B? Queremos determinar a qué va a ser igual B. Entonces, para eso vamos a observar cómo queda polarizado el diodo B. Entonces decimos, si se cumple esta condición, entonces en mi circuito, diríamos, voy a volver a dibujar el circuito. Si se cumple esta condición, jóvenes, quiere decir que si BI es menor a B, este es el valor de B, la corriente va a circular en este sentido. Si el valor de B es mayor a BI, la corriente, el sentido de circulación de la corriente en el circuito sería. Entonces, la caída de tensión en mi diodo sería más menos. Entonces, si consideramos el modelo de diodo ideal, podemos decir que el diodo D se encuentra polarizado en inversa, y se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, en esta condición, acá el diodo puedo considerarlo de esta forma, en un circuito abierto. Cuando el diodo ideal está polarizado en inversa, se considera un circuito abierto y estoy utilizando el modelo de diodo ideal. En esa condición, jóvenes, BO a qué sería igual. Está bien si anoto, BO va a ser igual a BI, ya que tenemos, acá está el voltaje BO, ya que el circuito, los terminales de salida quedarían en circuito abierto. Entonces, nosotros sabemos por circuito equivalente de Thevenin que BI sería igual a BO. Ahora, analizaremos la siguiente situación. Caso 2. ¿Qué pasa si BI es mayor a BA? Entonces, si BI es mayor a B, queremos determinar a qué va a ser igual E. Entonces, para eso, jóvenes, podemos volver a dibujar el circuito. Les recomiendo que ustedes realicen esta gráfica, este procedimiento. Entonces, si BI ahora es mayor a BO, la corriente va a circular en este sentido. BI es mayor a B. O sea, la señal alterna le gana a BI en un intervalo, ¿no? Entonces, la caída de tensión sería más menos. En esa condición, el diodo se comporta como un cortocircuito, diodo ideal. Aquí podemos anotar con los apuntes, diodo polarizado en directa y se comporta como un cortocircuito. Entonces, en esa condición, BO, según el circuito órdenes, sería igual a B, ya que esta fuente de tensión continua quedaría en paralelo con la salida. Recuerden que acá tenemos más menos. Entonces, con ese análisis puedo ya graficar mi forma de onda de la salida. Si comparo, jóvenes, mi gráfica acá, nuestra gráfica, si comparo los intervalos de tiempo en el cual BI es menor a B, la tensión continua, y los intervalos de tiempo en el cual B es mayor a BI, entonces tendría los siguientes intervalos de análisis. En esta regióncita hasta T1, jóvenes, se cumple que BI es menor a B. Entonces se cumple la condición inicial, la condición 1. En ese intervalo dice que BO es igual a BI. Entonces puedo graficar en este intervalo mi voltaje de salida es igual a BI. Luego, entre T1 y T2, puedo observar que BI es mayor a B, la tensión continua. Entonces se cumple la condición 2. Entonces BO tiene que ser igual a B. Entonces en este intervalo BO es igual a B, que es una línea de luego entre T2 y T3, órdenes, BI es menor a B. Entonces estamos en la condición inicial. En esa condición BO es igual a BI, dice. Entonces mi señal de salida tendrá esta. Y así puedo ir dibujando mi respuesta de mi circuito. Entonces no pueden observar este circuito
es un circuito que fija el voltaje de salida al valor máximo, un valor máximo igual al valor de la tensión continua D. Entonces esa sería mi forma de señal de salida DO. Si me preguntan, dibuje la forma del voltaje de salida, puedo utilizar el modelo de diodo ideal y obtener esa forma de voltaje de salida. ¿Alguna observación en relación a este análisis joven, utilizando el modelo de diodo ideal? Una pregunta. Dígame. El diodo actúa como un circuito abierto. Bien. No hay caída de tensión en esa resistencia, indica. Ya. A ver, voy a dibujar el circuito más claro para aclarar. Ese sería el circuito, ¿no? Con ese circuito nos quedaríamos. ¿Por qué? Porque el diodo se ha abierto, ¿no? Entonces, el diodo se considera circuito abierto y nos quedaríamos con ese circuito. En ese circuito, jóvenes, se aplica ley de tensiones de Kirchhoff para aclarar más las dudas de su compañero. Aquí voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Digo, circula una corriente I, ¿eh? Entonces voy a decir, ley de tensiones de Kirchhoff. Yo supongo que en un instante de tiempo hay estas polaridades, más o menos. Entonces, BI sería igual a R por I más BO. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí creo que no es roto ninguna regla de circuito. Pero los terminales de salida están en circuito abierto. ¿Cuánto sería la corriente I en este circuito? Este es igual a R. Entonces, BI sería igual a BO. Como los terminales están en circuito abierto, jóvenes, no hay corriente. Al no existir corriente, no hay caída de tensión en R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que BI es igual a BO. Así podríamos justificar ese dato. No se entiende. ¿Queda aclarado su duda, joven? ¿Por qué BI es igual a BO y no hay caída de tensión en R? Porque la salida está en circuito abierto. ¿No ven ese ejemplo? Entonces, a continuación voy a representar un circuito fijador A mínimo, pero este circuito les dejo como tarea, ustedes van a analizar en sus casas, jóvenes, siguiendo el procedimiento que hemos desarrollado hace un momento. Si se cumplen las condiciones indicadas para los circuitos fijadores A máximo, este es un circuito fijador A mínimo, donde les ruego ustedes grafiquen la forma del voltaje de salida. Otro circuito fijador A mínimo sería el siguiente, donde se obtiene la misma forma de señal de salida también. Entonces, para los circuitos 1 y 2, jóvenes, yo les voy a rogar que ustedes vuelvan a repetir el análisis que hemos realizado y van a ver que es un circuito fijador A mínimo, ¿no? Y la forma, considerando las formas de señal de salida, solo con fines didácticos, DO va a tener la siguiente forma. Supuestamente, jóvenes, BI tiene esta forma, la dada aquí, ¿no? BI y B tiene esta forma, las gráficas que estoy mostrando en el inicio, y para la forma de señal de salida para este circuito será de la siguiente, va a tener la siguiente forma. Esto ustedes lo van a comprobar en sus casas. Tienen que llegar a esta conclusión. Si este es el valor de C, D, así va a ser la señal de salida. Va a fijar A mínimo, y este es el valor B. Es el mismo valor B que en la gráfica inicial tenemos, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar esto como tarea. Ustedes van a analizar este circuito y demostrar que tiene esta forma de señal de salida. ¿Alguna consulta, jóvenes, con relación a los análisis que hemos realizado? Los conceptos que vamos a utilizar siempre son modelo de diodo ideal, curva característica del diodo, intersección con una recta de carga. También vamos a utilizar el método de linealización por tramos, ese modelo, pero más cuando utilicemos diodos Zen para esa etapa, para esa parte de los ejemplos, que seguramente a la siguiente semana ya vamos a analizar, vamos a considerar. ¿Alguna consulta, joven?